Ahí está, ahí pongo entendido. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos. A todos. Hay alguien que tiene abierto Moto E40, cierre el micrófono, pues se repite mi voz ahí. Encima mi voz que es como muy fuerte. Bueno, hoy nos convoca un tema hermoso que tiene que ver con la fraternidad y los vínculos fraternos más allá del Edipo, de una invitada que, bueno, que es un lujo y estamos muy contentos todos de tenerla acá entre nosotros, que es la licenciada Susana Matus, que la conocemos hace mucho tiempo y estamos felices de alojarla en nuestra casa, en nuestro colegio. Bueno, Susana es psicoanalista vincular, es miembro de la APPG, es docente del Instituto de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, docente de posgrado, autora de numerosos artículos de la especialidad y también de la nuestra, porque los damos, coautora de los libros Familia e Inconsciente, Psicoanálisis de pareja, del amor y sus bordes, Conjeturas psicopatológicas, Psicoanálisis de familia y pareja, Entre hermanos, sentidos y efectos del vínculo fraterno y alianza entre pares, fraternidades, colectivos abiertos, tramas sociales. Bueno, Silvia, Juan, si quieren saludar a la invitada y después voy a decir algunas palabritas antes de escucharla a ella y bueno, y empezar a trabajar en esto tan lindo que es la fraternidad. No se te escucha, Silvia. Está mutada, Silvia. No, decía que, bueno, en principio un lujo, Susana, realmente poder contar con vos hoy y la temática que vamos a trabajar y que vos tenés toda una investigación y muchísimo trabajo de esto, realmente es transversal hoy, ¿no? Pensar lo fraterno en la clínica. Nosotros acá en la especialización trabajamos desde familias, parejas, grupos e instituciones y la verdad que es un concepto indispensable, ¿no? Para pensarnos hoy. Eh, y bueno, con ganas de que podamos compartir, además de todo lo que vos nos quieras trabajar y traer hoy, el que podamos tener un tiempo de diálogo, ¿no? Siempre hablamos que este es un espacio, es un ciclo de diálogos y luego de tu exposición seguramente abriremos al intercambio y a poder pensar juntos en esta construcción también, en esta red que armamos en cada encuentro. Así que bueno, agradecida realmente con tu presencia, Susana. Sabés que te valoro un montón. Me has acompañado también en la escritura y eso lo quiero decir porque bueno, en un trabajo que estoy haciendo y que bueno, ojalá podamos compartir pronto, Susana ha sido realmente una compañera y esta posibilidad de que vos puedas leer algo de lo que yo escribí me ayudó un montón realmente y quiero agradecértelo públicamente. No, al contrario, fue un gusto. La verdad que está muy bueno y creo que vale la pena que se publique, así que dale, adelante, vamos. Y gracias por los elogios. Bueno, me siento requerida, así que está bueno, eso siempre es lindo. Bueno, Bueno, de mi parte también sumarme a estos elogios, al agradecimiento de cuando pensamos estas clases abiertas, terminaron siendo conversaciones y también homenajes, porque tanto Susana como muchos invitados, invitadas son maestros que nos han orientado cómo hacer la clínica y cómo transmitirla. Yo que me llevo de tu lectura y también de algunas clases en Apdeva que hemos compartido cuando hice la especialidad ya, cuando me encontré con lo fraterno fue encontrarme con realmente ponerle palabras a cómo pensaba digamos, el trabajo codo a codo con los compañeros, compañeras, cuando pensé lo fraterno en la cultura. Así que gracias por iluminarme que había una forma de mencionarlo y que no se reduce a los hermanos consanguíneos. Así que gracias por eso. bueno, gracias, chicos. Bueno, poquitas palabras para introducir a esta invitación y esta charla. Se me ocurrió primero mostrar... Aguantame un cachito Sí. que acá les dije que como estoy en este lugar, estoy encontrando mi lugar. Voy a abrir un poquito la ventana porque acá hay una calefacción. Bueno, muy bien, esperamos. Prefiero el ruido, pero no el calor. Dale, Ay, perdón. sí. Bueno, a mí se me ocurrió traer algo material en tanta virtualidad, que es porque hoy Susana va a hablar de la historia de los 20 años de la fraternidad y cómo ellos se fueron reencontrando también
como grupo de la APPG en el segundo libro que hicieron, y este fue el mío, y es el mío, el que yo aprendí de fraternidad, y en el que hoy me lleva a estar, justo pienso cómo la vida se enlaza, pero esta semana comencé con los grupos y pasé más de las familias a los grupos, y les traje algunos significantes que me regalaron los grupos de esta semana, porque estoy en esa novedad, y cuando agarré el libro y me encontraba yo con la letra chiquitita, subrayado, cuando la leí a Susana en aquel momento, yo me acuerdo que era mucho más joven que ahora tengo 46, tendría 26, 25, no sé. Y yo me acuerdo que dije, ¿qué es esto? Esto me puede cambiar toda la clínica a mí. ¿Qué es esto de estar entre hermanos en una sesión? Y bueno, y me puse a leer, lo estudié, porque era muy claro, para mí era muy claro, tenía una claridad como muy linda el libro, y empecé a hacer alguna que otra entrevista entre hermanos. Y bueno, hoy estoy en otra novedad, que es estar entre los pares de los grupos. Les traje, para mí estar entre hermanos o construir fraternidad es hacer un pasaje a veces de las cuestiones traumáticas que tienen los hermanos como hijos a algo propio que empiezan a construir en sesión. El otro día en una sesión de hermanos les dije, vengan juntos en el auto, porque estoy en un lugar más lejos ahora, ¿no? Y esa intervención los había traído, son unos hermanos que están mal, se están peleando bastante y se consulta por eso, los padres consultan para unirlos, son adultos, y ya hace mucho venimos trabajando, pero el viaje en el auto les había traído un montón de significantes nuevos. Habían hablado de los sobrinos, del inflable, y me parece que estar entre hermanos y estar entre pares es eso. Entonces se me ocurrió regalarles los significantes que esta semana me regalaron los grupos entre pares. Espera que me voy a buscar un lápiz y papel a ver si puedo. Bueno. Dale, vos mientras contás que yo te... Bueno, sigo entonces. Bueno, el grupo de hombres me regaló un significante que me enamoró y que después lo empecé a investigar, que era la celeridad. Decían que algo pasaba con la celeridad desde lo femenino. Lo irreflexible de la posición femenina. La reacción y la repetición. Y después, las mujeres me regalaron el significante aborto en esta trama que se hacía entre pares, que no es poca cosa lo que surgió ahí y todo lo que implicaba esa palabra para historias que se historizaban en esa trama. Las lágrimas, la imposibilidad, así decían, y algún trauma infantil. Después, en otro grupo, trabajamos sobre la madre de la madre y la posibilidad de fortalecer el placer. Entonces, se me ocurre, ahora va a empezar a hablar Susana, pensar que estar entre pares y estar entre hermanos y trabajar la fraternidad en sesión es construir siempre alguna salida, hablando del poder, que hoy estamos tan empapados del poder, de salir de estos vínculos que se dañan y de construir algo del orden de la novedad. A mí me fascina la fraternidad y gracias, Susana, por esta historia que tiene que ver con este librito, que no sé quién se lo quedará cuando yo no lo tenga más, no esté más en este mundo, pero para mí es uno de los preferidos, de verdad lo digo, y no es porque estás acá, no es porque estás acá. Seguro, ¿no? No, bueno, da apertura a una clínica nueva. Está bien, está bien. Y de intervenciones totalmente novedosas. Eso es la fraternidad para mí. Bueno, por eso estás acá, te escuchamos. Bienvenida. Bueno, gracias por invitarme y bueno, voy a tratar de primero contarles un poco, estaba pensando, ¿no? Que bueno, les quería contar la historia de esta investigación, que en realidad después me estuve fijando, porque acá tengo el otro libro, La Alianza entre Pares, que es el último que sacamos. En realidad después sacamos el que vos tenés actualizado, que no es idéntico, tiene algunas cosas que se fueron como transformando en los capítulos, pero bueno, es el mismo libro. Pero estaba pensando que en realidad cuando empezamos la investigación con Ricardo Gaspari y Esther Chernikovsky era 1987.
Y ustedes saben que yo en el 86 tuve a mi última hija y estoy acá en la casa de mi hijo con mi nieto. O sea que hay algo de lo familiar que se me entramó mientras pensaba, mientras te escuchaba, en el sentido de que me parece que lo fraterno va más allá de lo que se llama hermano, ¿no? Y justamente me parece que todo el trabajo de investigación que hicimos empezó por los hermanos, ¿no? Empezó por empezar a trabajar cuando, ustedes piensan que nosotros estábamos con Isidoro Berenstein y trabajábamos con familia. Isidoro decía que para trabajar con una familia había que tener 2 generaciones. Y lo que pasaba es que a veces no estaba la generación de los padres. Y entonces, bueno, empezamos a ver si era posible animarse a transgredir el mandato paterno y poder trabajar con los hermanos aunque los padres no estuvieran. Y eso nos llevó a que en una época escribimos un trabajo que se llamaba Cuando los padres son un imposible. Es decir, animarse a trabajar con los hermanos, pero cuando los padres no estaban. Eran un imposible, sea porque no estaban o sea porque no eran, digamos, sujetos con los que era posible trabajar. A veces era iatrogénico, supongamos una familia con un padre maltratador, era preferible trabajar con los hermanos solos y no armar un dispositivo donde ese padre reeditara en la situación del análisis el maltrato que sucedía en la cotidianidad. Entonces empezamos a pensar que, bueno, que podíamos trabajar con una sola generación, pero todavía estaba muy claro que era porque los padres no estaban, pero nuestro pensamiento estaba ligado a pensar lo fraterno en relación a la situación paterno-filial, digamos. Se es hermanos porque se es hijos de los mismos padres. En ese momento, si cada uno de nuestros momentos de investigación estuvo muy ligado a qué estábamos estudiando en aquellos años. Para los años 90, digamos, 87 empezamos, pero pongamos los 90 para hablar de décadas, nosotros estudiábamos mucho Lacan, Freud, Lacan, y el tema de los 3 tiempos del Edipo de Lacan nos atravesaba mucho nuestra manera de teorizar y nuestra clínica. Piensen, por otro lado, yo no sé si los chicos alguna vez leyeron algo me imagino que sí, de Berenstein, pero bueno, nosotros veníamos de la época en que Berenstein hablaba de la estructura familiar inconsciente, y el hermano materno era como parte el avunculado, que era parte de ese modelo estructural. Pero era un modelo donde lo lacaniano no entraba. Así que nosotros empezamos a ver cómo podíamos entramar lo que estudiábamos con Isidoro con la idea de, digamos, de ciertas cuestiones lacanianas, como eran los 3 tiempos del Edipo, o como eran la cuestión del imaginario, lo simbólico, lo real. Bueno, la cuestión es que empezamos a pensar, por suerte éramos bastante creativos, y dijimos, bueno, a ver, si uno piensa el complejo fraterno, ¿no? ¿De qué manera se puede repensar los 3 tiempos del complejo paterno en relación al complejo fraterno? Y ahí surgieron 3 modos de nombrar como 3 tiempos que eran tiempos lógicos. En ese momento los pensábamos así. Hoy yo diría más que tiempos lógicos son como dimensiones, ¿no? Que atraviesan a veces, no siempre, los vínculos fraternos. Pero bueno, en ese momento los pensábamos como tiempos lógicos, al modo que lo pensaba Lacan, y relacionábamos el primer tiempo, lo llamábamos tiempo de disyunción, porque era, digamos, si uno pensaba que Lacan decía que el ínfans era el falo materno y o era el falo o no era nada, nosotros pensábamos entonces en relación a eso, a la cuestión de los hermanos, era la aparición de un hermano, era o yo o él, digamos, ¿no? O quedaba en el lugar de objeto de deseo de la madre o no quedaba en ningún lugar. Ese era el primer tiempo del vínculo fraterno, que lo llamábamos de disyunción, y que lo metaforizábamos con el mito de Caín o Abel, ¿no? Es decir, era elegido uno u otro y el otro caía. Entonces, está ligado al fratricidio, digamos, la idea de que
el hermano es un rival al que hay que destruir porque me quita el objeto de deseo. El segundo tiempo estaba ligado a esta idea de la aparición del padre terrible que plantea Lacan. Entonces nosotros lo pensábamos, es decir, el padre terrible es una duplicación de la madre fálica, pero ya aparece un otro con mayúscula, digamos, pero ya no es solo, digamos, la madre fálica y el ínfans en el lugar del falo. Estoy volviendo a viejas teorizaciones que ya no uso, pero que me parece que por ahí sirven para entender cómo fuimos pensando, ¿no? Porque las teorías están muy ligadas a la época en la que uno vive. Entonces, no solamente a las épocas sociales, sino a las épocas de lectura. ¿Qué lecturas te van atravesando en ese momento que uno está trabajando y tratando de pensar la clínica, ¿no? Bueno, entonces, este segundo tiempo lo llamamos el tiempo de conjunción. ¿Me ven bien? Porque yo me veo medio temblorosa. ¿Ustedes me ven bien? Ahí tiembla un poco, pero no sé por qué. Voy a poner galería, sí. A ver. La cámara puede ser que ande así. Tu cámara, digo, Bueno, capaz. No, pero bueno, ahí seguro. Lo sí. ponemos en galería, así no te Ok. persigo con la imagen. Bueno, entonces pensábamos, el segundo tiempo lo llamábamos el tiempo de conjunción, porque suponíamos un lugar de padre que, al modo de, digamos, del Martín Fierro, propone los hermanos sean unidos, ¿no? Entonces salíamos del primer tiempo de fratricidio para pasar a un segundo tiempo, que era el tiempo de los hermanos sean unidos, pero unidos por mandato paterno. Y esto daría lugar después a un tercer tiempo que estaría más ligado a la idea de la alianza fraterna de Totem y Tabú, ¿no? Que tendría más que ver con la posibilidad de diferenciación entre los hermanos y armar una alianza para ir más allá del padre, que sería, en esa época pensábamos mucho los familiares en términos de endogamia y exogamia. Entonces, la posibilidad de pasar a este tercer tiempo tenía que ver con que ya los hermanos se unían y armaban una alianza, no por mandato paterno, sino para ir más allá del padre. Bueno, estos tres tiempos como les dije que era el primero, Disyunción. Oposición, de disyunción. disyunción, gracias, de disyunción, de conjunción y de alianza o de diferenciación, digamos, hoy en día en la clínica siguen vigentes, porque muchas veces nos encontramos con sobre todo la problemática de los celos y la rivalidad, pero digamos que sirve para pensar cuando uno piensa la dimensión de lo fraterno en términos de lo paterno filial. Ahora, por otro lado, después de Lacan, nosotros empezamos a estudiar mucho Caes y otro autor que se llama Roussillon, que trabaja el pacto de negativo. Vieron que Caes trabaja el pacto de negativo en términos amplios y Roussillon trabaja el pacto de negativo de los hermanos. Así que eso nos permitió un segundo momento donde empezamos a pensar cómo se podía complejizar este tiempo, este tercer tiempo de la alianza fraterna de ir más allá del padre. ¿Cómo lo podíamos pensar si lo pensábamos entonces en términos de, bueno, cuál es el pacto de negativo de los hermanos? ¿Qué queda fuera para que sea posible, digamos, que los hermanos se alíen para ir más allá del padre, pero que nadie vuelva a ocupar este lugar de padre terrible? ¿No? Porque se acuerdan que Freud dice que los hermanos se alían para matar al padre de la horda, que en realidad es, digamos, un asesinato simbólico del padre, pero que, ¿cuál es el pacto? Dice Roussillon. El pacto es que lo que queda fuera es que nadie puede ocupar ese lugar. Por eso el lugar del padre es un lugar de padre muerto. ¿Sí? Entonces, todo esto constituyó el primer tiempo de la investigación. Lacan, Caes, se fue complejizando, Roussillon. Después de esto, nosotros empezamos ya un poco más adelante trabajábamos con Ricardo Gaspar y Esther Chernikov, y después se fue incluyendo Sara Moscona, y con Sara empezamos a trabajar mucho las cuestiones en relación a
bueno, ¿de qué manera podíamos pensar una legalidad propia de lo fraterno que no fuera necesariamente en relación a lo paterno-filial? Y ahí empezamos a pensar esta idea de pensar dos dimensiones para lo fraterno, una fraterno-filial y una fraterno-fraterno. Esto tuvo bastante que ver con empezar a pensar desde la complejidad, es decir, cuando el pensamiento de la complejidad empieza a ser algo que nosotros empezamos a trabajar, bueno, lo que aparece es la idea de múltiples legalidades. Y a partir de esa idea de múltiples legalidades es que empezamos a pensar, bueno, entonces la única legalidad no es la edípica, la única legalidad no es la del padre muerto. Por eso yo les dije que el nombre que les ponía hoy era Más allá del Edipo. Porque la primera gran transformación teórica es esto, es descentrar el Edipo como único eje de la construcción subjetiva y vincular y poder pensar que hay otras legalidades que son autoorganizadas, es decir, que se dan en situación y en inmanencia y que no tienen que ver, aunque se entramen con la legalidad paterna, no necesariamente replican la legalidad paterna, ¿no? Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, Canciper trabajó mucho el complejo fraterno, pero de alguna manera lo trabajó sin, sin desentramarlo de lo edípico, ¿no? O sea, trabajó mucho los celos, las rivalidades, toda la cuestión de los duelos entre hermanos, pero en algún punto esto seguía ligado a, a la legalidad básica que pone en juego el psicoanálisis, que es la legalidad edípica. Entonces, empezar a pensar desde el pensamiento de la complejidad nos permitió pensar, tal vez podríamos pensar que hay legalidades múltiples. Y si hay legalidades múltiples, digamos, pensando más desde Castoriadis, desde lo instituido y lo instituyente, bueno, podríamos pensar que hay legalidades que están instituidas, que vienen vía verticalidad, desde la cultura o desde el lugar paterno, y legalidades más autoorganizadas que son instituyentes y que en algún momento pueden pasar a ser instituidas, y no siempre, Tubu, te ¿no? interrumpo un cachito con un ejemplo que me parece que está bueno. Cuando el otro día en un grupo de supervisión, una de las chicas decía que tenía una entrevista de dos mellizos de 15, era una entrevista fraterna que habíamos trabajado, está acá la alumna. Tenía una entrevista de dos hermanos de 15 y uno de 4, ¿no? Entonces eran 3 hermanos. Entonces la pregunta era cómo hago para integrarlos. Entonces yo justo les decía esto, me hizo acordar de ese ejemplo, la múltiple legalidad que había ahí, y le hablaba de líneas paralelas, ¿no? Entonces decía, bueno, tal vez va a haber momentos para construir fraternidad entre esos dos hermanos y momentos para que el de 4 juegue solo y los mellizos puedan armar trama. Como que eso bajó un poco la ansiedad de la terapeuta, ¿no? Porque había como múltiples líneas. Y en este sentido también pienso, cuando los hermanos, a mí me pasó después de la pandemia que me llegaron consultas de hermanos grandes, de que como que esto de encerrarnos en lo familiar trajo esta cosa de ver las fisuras que aparecen entre los hermanos. Me llegaron varias consultas fraternas, hermanos que querían sanar su historia fraterna. Creo que esto es post-pandémico, para mí, digo yo, no sé. Y esta múltiple legalidad que trae Susana también se puede ver en hermanos que pueden quedar ligados a los problemas de la afiliación, por ejemplo, un trauma de la caída de la pareja de padres, que los deja ahí pidiendo amor y solo se piden amor. Y otra línea de trabajo es la fraternidad nueva que vos podés construir en esos tiempos que trae Susana. ¿Entienden? Una cosa son los tiempos del trauma y otra cosa son los tiempos de la fraternidad hoy como adultos novedosos. Esta intervención a mí me permitió que cambiara todo el caso, porque pude trabajar en la tercera generación, que eran los hijos de los hermanos que necesitaban verse. Y mediante esa excusa, que era la tercera legalidad, comenzó a construirse la fraternidad. O sea, del trauma de la pareja de padres a lo nuevo. Me parece que esto que traes de la línea del tiempo está re bueno para pensarlo en los casos también, ¿no? De los Claro, tiempos, de las múltiples legalidades fraternas. está muy bueno.
A ver, déjame que piense, porque lo que me quedé pensando es en esto que vos decís, el tiempo del trauma. No, a veces sí, a veces justamente poder desarmar, digamos, desentramar la legalidad fraterno-fraterno de la fraterno-filial permite a lo mejor procesar ese trauma de algo que sucedió ahí en la generación anterior y que, sí, digamos, esas historias de hermanos que siguen peleándose por el amor materno o paterno de los padres, que no pueden soltarse, ¿no? De esas situaciones traumáticas anteriores. Pero muchas veces también, aunque no esté lo traumático, aunque la relación paterno-filial haya sido muy buena, a veces poder visibilizar y habilitar la construcción de la legalidad fraterno-fraterno es muy enriquecedor, porque si no pareciera, bueno, en realidad nos pasó eso, nosotros empezamos a trabajar con los hermanos porque la situación con los padres era traumática, pero después descubrimos que la relación fraterna-fraterna es una relación en sí misma que puede darse o no, por eso diferenciamos hermanarse de fraternizarse, porque hermanarse estás hermanado desde el lugar paterno-materno, pero la fraternización es una dimensión que existe siempre, pero que a veces se puede visibilizar y a veces no, que a veces se puede procesar y a veces no. Muchas veces, que yo, cuando mueren los padres, los hermanos a lo mejor pueden armar una trama que no habían armado antes, o todo lo contrario, se mueren los padres y no pueden armar ninguna trama, es como lo único que los unía era ser hijos de los mismos padres, ¿no? Entonces, me parece que tener estas dos dimensiones, estas dos legalidades, enriquece mucho la clínica, enriquece mucho las intervenciones y enriquece a los pacientes, porque los pacientes empiezan a descubrir que ser hermanos no es solo eso, no es solo que los padres digan los hermanos sean unidos, o no es solo unirse para ver qué hacemos con la herencia, o no es solo unirse para ver cómo correrse de la endogamia familiar. También es otra cosa, es un lugar de fraternización, y esto nos lleva al último tiempo, por lo menos que escribimos, de la cuestión de lo fraterno, que nos llevó a pensar las alianzas entre pares, ¿no? Las alianzas entre pares fue una manera de, digamos, dejar de hablar todo el tiempo de fraternidad, porque lo fraterno inevitablemente, digamos, ¿no? Alude mucho a lo familiar. Y poder pensar a lo familiar, y lo familiar para nosotros es paterno-filial, porque tenemos un modelo de familia muy de la familia nuclear, muy de la familia de la modernidad, digamos. Justamente, si salimos de la familia de la modernidad y salimos de lo familiar como fundante, puede empezar a aparecer la relación entre pares como una posibilidad de construcción subjetiva y vincular. Y a su vez permites ir justamente más allá de lo familiar, permite empezar a visibilizar cómo esto sirve para pensar lo social. Por eso, en el libro de Alianzas entre Pares, el capítulo que yo escribo es sobre colectivos abiertos, porque la idea es pensar cómo estas alianzas entre pares, o sea, pasamos de lo fraterno a los pares, y de los pares pasamos a la idea de alianzas. ¿Por qué alianzas? Porque nosotros teníamos el modelo de alianzas como alianza, por llamarlo de alguna manera, conyugal, ¿no? Cuando veníamos del modelo de familia, la alianza, en general uno tiene la alianza, es la alianza de aquellos que arman pareja y después arman familia. Las alianzas fraternas se desconectan de estas alianzas. Es otro modo de pensar las alianzas. Justamente, nosotros trabajamos, hay un antropólogo que se llama Leach, que trabaja la idea de las alianzas como una posibilidad que son situacionales y no remiten
a una historia de filiación. No es las alianzas en términos levi-straussianos son producto del intercambio entre familias que permiten el armado de una familia nueva. Lo que dice Leach es que las alianzas no derivan de otros, sino que las alianzas son en sí mismas. A ver, como que no hay algo anterior a la alianza, sino que la alianza es situacional y se arma y se desarma en cada momento. Y en ese sentido, estas alianzas dan lugar a una dimensión de paridad. Y la dimensión de paridad tiene mucho que ver con poder, a su vez, pensar esta idea más, ¿cómo se llama? Que trae la complejidad, pero que trae autores como Simondon, por ejemplo, como Deleuze y Derrida, que es pensar que la subjetividad es coextensa con lo colectivo. No hay manera de pensar la subjetividad por fuera de lo colectivo, ni lo colectivo se subsume en la sumatoria de subjetividades, pero a su vez está entramado con la subjetividad. O sea, subjetividad y colectivo se co-construyen, pero no son lo mismo. Entonces, si yo puedo pasar de lo familiar al modo de la familia nuclear de la modernidad a lo colectivo, donde también incluye lo familiar, pero así como las alianzas entre pares incluyen lo fraterno, pero no todo es fraterno, lo colectivo también incluye lo familiar, pero no todo es familiar, ¿no? Entonces, y en ese sentido, cuando yo escribo el tema de los colectivos, trabajo la idea de la familia como tribu, porque si salimos de la idea de familia como relación padres-hijos y además una familia que está recortada de lo social, que está separada de lo social, y la pensamos más como trama, como tribu, la familia es parte de lo social la afecta todo el tiempo, pero además la familia es como es rizomática, es decir, abre y abre y abre a distintos vínculos y todos pueden entrar en ese colectivo que llamamos familia y que en realidad tiene más que ver con quiénes son los adultos responsables capaces de hacer que el infans pueda construirse en última instancia, ¿no? Entonces, Sí, bueno. nosotros hacemos en las clases, como yo que me doy la parte esa, me gusta pensar más en lo familiar como concepto y no tanto ahora en la familia. Me parece que eso nos permite ir más allá del ideal, de la completud, de las casitas. Lo familiar es un montón como concepto para Claro, abrir pero si el lo idioma. familiar es lo colectivo, además complejiza más, ¿entendés? Me parece que lo familiar Claro, complejiza la familia, claro, que era el modelo de familia que teníamos, ¿no? Pero si lo familiar, además es una tribu, es un colectivo abierto, claro. lo complejiza aún más, ¿sí? De todas maneras sigue vigente. Si siguen vigentes los 3 tiempos del vínculo fraterno, ¿cómo no va a seguir vigente lo familiar? Pero digo, son conceptos que nos fueron ayudando a ir complejizando y saliendo ¿cómo puedo decir?, de casilleros, ¿no? Es decir, como empezar a dejar que los conceptos se liguen a una práctica, a una época, a una diversidad, y dejen de dar cuenta de cosas absolutamente claras y distintas, sería, ¿no? Su, te hago una pregunta, a ver si para pensar juntas. Si una persona habitó un vínculo fraterno saludable, ¿no? Que advino en la tramitación de las diferencias, en la singularidad, ¿vos crees que tiene más potencia para lo grupal y para la paridad? ¿Cómo sería ese pasaje? ¿Qué pensás? A ¿O ver, qué me parece pensamos? que es el caso por caso, ¿no? No podría, justamente, de lo que se trata es de no generalizar, por lo tanto no podría decir, tendría que ver en el caso por caso, pero lo que podríamos decir que en la dirección de la cura, uno piensa que todos los vínculos que puedan, a ver, ¿cómo puedo decir? Hay vínculos que potencian y vínculos que despotencian. Puede ser el fraterno, puede ser el paterno filial, puede ser el de amigos, puede ser
el de hermanos. La cuestión es ver en esa situación dada y en ese momento particular qué vínculo potencia y qué vínculo despotencia, sabiendo que la tensión entre potenciar y despotenciar está siempre. Porque un vínculo hoy puede potenciar las subjetividades y la vincularidad, y ese mismo vínculo en otro momento lo despotencia. O sea, por eso, teóricamente podríamos decir que, bueno, que alguien que pasó por una relación fraterna más potenciadora, digamos, predominantemente potenciadora, porque seguro que despotenciación también hubo, tenga más chance de abrirse a lo colectivo. Pero no estoy tan segura, porque muchas veces encontrás al revés, que aquellos que no pudieron contar con vínculos fraternos habilitadores encontraron en los colectivos aquello que no pudieron construir en lo fraterno. Entonces, no te podría contestar ni que sí ni que no. A veces sí, a veces no. Creo que es en el cada vez, con cada familia, con cada vínculo y con cada momento de la historia subjetiva y vincular. Porque además es muy lindo cuando uno historiza los vínculos, lo que pasa al historizar en una sesión familiar o en un grupo de reflexión con algún colectivo, digamos, es como que tal vez vínculos que fueron vividos como despotenciadores encuentran la manera de potenciar hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy yo hablaba con un paciente que me contaba, tiene 3 hijas, 2 hijas de un matrimonio y la primera hija de otro matrimonio. Él con la mamá de esta hija se separó cuando la chica era muy chica. Bueno, no, pensé que estamos grabando, así que voy a contar poco. Pero bueno, lo interesante fue pensar cómo, digamos, un vínculo que en un primer momento fue vivido como despotenciador por la ausencia del papá, por diferentes situaciones, hoy que la trama está funcionando de otra manera y que esta hija se pudo entramar con sus otras hermanas, este mismo vínculo puede ser leído de manera potenciadora. Aquel vínculo, ¿no? De cuando ella era chiquita, porque hoy, con un padre en presencia, digamos, aquella ausencia puede ser resignificada y pensada desde un lugar de potenciación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como Sí, sí, que sí, sí, no es claro. en sí mismo nada, es, es lo que va produciendo y siempre por APRECUP sabemos si algo va a seguir como potenciador o como despotenciador. Claro, lo importante es abrir el juego a poder ver esas múltiples líneas que están en la fraternidad. Exactamente, No, pero bueno, si no tenemos esta posibilidad de pensarlo, no lo vemos. no lo vemos, nos perdemos la clínica y la posibilidad de ampliarla. Y yo Claro, pensaba esto, ¿cómo se juega la mismidad? Porque me acuerdo cuando la no se juega mismidad, que la, invento una palabra, pero la mismidad en lo fraterno, porque me acuerdo cuando yo empecé a estudiar el vínculo fraterno, que me empecé a descubrir eso de que si perdés un hermano, perdés un trozo más propio, ¿no? Digo en esto que vos traes de la afiliación, compartir los padres, compartir la genética o compartir la historia. ¿Te parece que es algo importante esto de lo propio en la fraternidad o no? Sentir que si se muere un hermano hay algo tuyo que se va, hay algo de no, lo propio eso ahí. yo diría que te pasa con un hermano, con un amigo, con un padre, digamos. En todo vínculo hay algo propio que está jugado en el vínculo y que cuando ese otro no está, por eso los duelos son tan difíciles, digamos, porque los duelos son, digamos, queda un lugar vacío, imposible de llenar, y que justamente, bueno, en el libro de Alianza entre Paradas hay un capítulo que es sobre duelos, y lo que nosotros planteamos, porque Freud dice que la sombra del, ¿cómo es? La sombra del yo cae sobre, ay, ayúdenme, ¿cómo era que decía Freud cuando habla del duelo? Eh, El objeto El perdido, objeto que se perdido. eso, la identifica con el sombra del objeto objeto cae perdido, sobre el yo. claro. Y Sí, entonces qué lo que él terrible, propone, el riesgo a la melancolía.
Claro, entonces lo que él propone como salida es la sustitución del objeto perdido por algún otro nuevo. Hay otros autores más lacanianos que dicen que queda un agujero imposible de llenar y que la cuestión es justamente procesar ese agujero que es imposible de llenar. Lo que nosotras planteamos con Sara en el libro es que tal vez las alianzas entre pares, procesar el duelo entre pares, está ni sustituye ni deja el agujero totalmente, como que produce un velamiento, porque ya hay algo en la trama de los pares que puede construir cierta ilusión de velamiento de lo imposible vincular. Entonces, en ese sentido, digamos, te diría, no es que pasa especialmente con lo fraterno, diría, pasa en todo duelo. En todo duelo, cuando alguien se va, algo de uno se va. Y por eso es que el agujero es tan doloroso, no solo por la pérdida del objeto o del otro sujeto más que el objeto, sino por la pérdida de lo que el otro se llevó. Pero bueno, Claro. en ese punto planteamos que la relación entre pares, cuando los duelos se pueden hacer con otros en una dimensión de paridad, no necesariamente son otros pares en términos de edad o en términos de fratría, sino pares en el sentido de que hacemos juntos el duelo. Hacer junto con otros el duelo permite velar, digamos, el agujero que deja la pérdida. Es nuestra hipótesis. Habrá que La ver si se potencia comprueba de o la no. red, la potencia de la red. Exactamente, Es exactamente. En hermoso ese eso. sentido, las alianzas son potenciadoras. Claro, Si, claro. si en lugar de eso lo que pasa es que empieza una rivalidad mortífera, las alianzas no son potenciadoras, son despotenciadoras y empiezan a armarse esos grupos separados, ¿no? Porque, ojo, que las alianzas cuando arman colectivos cerrados en lugar de abiertos, son alianzas mafiosas, por llamarlo de alguna manera, no porque sean mafias, sino porque de alguna manera son tan endogámicas y tan encerrantes que están los unos y los otros. El tema es cómo hacer, hay una, ¿cómo se llama? Antropóloga, que si leen algo de ella es muy interesante, se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que trabaja, es una antropóloga aymara boliviana, y pero me olvidé lo que les iba a decir, porque estaba pensando en el libro. Bueno, No, hablábamos de las alianzas que pueden ser o mortíferas o habilitantes. Estabas sí, contando no, eso, ibas a iba dar a un decir ejemplo. algo. Bueno, les voy a contar qué dice ella y ya me va a parecer lo que quiero decir. Digamos, lo que plantea Kusikaski es la idea de que eh, hay trama, digamos, ella dice, es posible un mundo chixi en Aymara quiere decir mixto. Entonces, es la posibilidad de pensar cómo se entrama, digamos, y está siempre en tensión. Ella habla, por ejemplo, de el mundo colonial y el mundo de las culturas de, no, bueno, no quiero decir Aborigen. aborigen, pero en Sí, realidad no se la llama aborigen, pero ¿cómo se la llama ahora? Originaria. originaria. Originarias, eso. Para no ofender a nadie. Bueno, ella plantea la posibilidad de entramar que el mundo de Aymara, de la colectividad Aymara, es un mundo donde está entramado lo colonial con lo del originario, porque si no, no es posible pensar. Entonces, en ese sentido, ya no me acuerdo por qué se las traía, pero les sigo contando, lo que ella plantea es ahora sí, ella dice que podemos salir de la competencia para pasar a la compartencia. Entonces, justamente cuando los colectivos son cerrados, lo que promueven es la competencia y no la compartencia. Y ahora ya me acuerdo más lo que quería decir, es que ella habla de que en Aymara hay un nosotros que, a diferencia del nosotros opuesto a los otros, hay una palabra diferente para decir un nosotros inclusivo. Es decir, un nosotros que nunca implica oponerse a los otros, sino que
supone una trama donde todos puedan entrar, ¿no? Porque normalmente nosotros cuando decimos nosotros, estamos separados de los otros, que no son nosotros. Y ella plantea que en Aymara hay dos maneras, no me acuerdo la palabra en Aymara, pero hay dos maneras de plantear el nosotros. Un nosotros clásico y un nosotros inclusivo. Entonces, entre el nosotros inclusivo y la posibilidad de salir de la competencia y pasar a la compartencia y aceptar la idea de un mundo mixto, ella plantea la posibilidad ella dice, una ética diferente, una ética planetaria, donde lo local y lo global se entramen. Es muy interesante porque nosotros todo el tiempo estamos en oposiciones binarias, o es local o es global, que no es lo mismo que universal, porque universal no hay, digamos, del pensamiento de la complejidad no hay nada universal, por eso no es posible generalizar. Pero que sea local no quiere decir que no está entramado, instituido, instituyente, lo colonial y lo de origen, lo nuevo y lo viejo, digamos, todo el tiempo hay trama en movimiento y en cada momento predominará uno sobre otro, pero está siempre en juego. Por eso, nada de lo que yo les conté de la investigación, que fueron estos 4 tiempos de investigación, o sea, los 3 tiempos, después el pacto de negativo de los hermanos, después la doble legalidad y después las alianzas entre pares, estos 4 tiempos tampoco son o uno u otro. Es como si, bueno, vamos complejizando. Y ahora, hoy, por ejemplo, tuvimos una charla sobre amistad que trabajamos con Sara Moscona, que empieza a complejizar ahora también la cuestión de las alianzas entre pares. Pero eso no quiere decir que ahora yo tengo que dejar de pensar. A veces viene una familia y los 3 tiempos me resirven, pero a veces no me sirven. A veces no, ni a palos encuentro la rivalidad mortífera o el ir más allá del padre, porque pasan otras cosas, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, esto hasta acá llego y ahora, bueno, hacemos Qué intercambio. hermoso, qué hermoso. Aparte, bueno, uno creo que puede ayudar a los pacientes con todo esto que traes a la tramitación de las diferencias, que hoy también cuesta tanto que esto suceda, ¿no? Incorporar lo diferente, lo ajeno, lo que no es lo propio. Me parece que nos da una apertura a esta teoría irreemplazable en la clínica vincular. Bueno, vamos a escuchar, no sé si Juan, Silvia quieren comentar algo y vamos a abrir un poco, siendo las 8:05. Susana, quedamos todos como atrapados en tu relato y se pasó muy rápido el tiempo. Gracias, porque siempre sos muy clara y me parece que los chicos van a poder, y la gente que nos está escuchando también, ampliar mucho en estos 4 tiempos. Verlos en la clínica es realmente apasionante, a ponerse a leer y a hacer. Anímense, como yo digo, a empezar a habitar la fraternidad, que es animarse a algo nuevo, ¿no? En la clínica. Bueno, Silvia, Juan, y después abrimos, ¿les parece? Si quieren comentar algo. Y la verdad que me abre un montón de cosas, pero pensaba en esto de esto que vos decías, bueno, cuándo o cómo pensar estas alianzas entre pares, cuando se producen en la posibilidad de potenciar, ¿no? Y estaba pensando en, si se quiere, no solamente en el modelo paterno-filial, ¿no? Sino también en la estructura patriarcal, hoy en estallido, ¿no? De las instituciones y de cómo de alguna manera también nos lleva a pensar posibilidades de apertura. Lo pienso desde la clínica, pero también lo pienso en las prácticas, en las instituciones, en nuestros modos de habitarlas, llamémosle, cómo desde esta posibilidad de construir alianzas con otros, o en el pensar con otros, o en el construir entre pares, la posibilidad de, llamémosle, esto que vos decías de crear ilusión, ¿no? Frente a la caída de tantas estructuras sociales, ¿no? Como la posibilidad de armar tejido social, ¿no? Como desde diferentes dispositivos, ¿no? Y pienso de repente, por ejemplo, ¿no? Problemáticas ligadas a adultos mayores, que en el tiempo de la pospandemia quedó
también en relación a todo el proceso de transformación tecnológica, donde muchas veces la posibilidad de armar en el encuentro con otros algo potenciador a esa vivencia de desamparo, de vulnerabilidad, ¿no? Digo esto como me parece como un concepto o una posibilidad de apertura a una multiplicidad de dispositivos posibles, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en momentos como estos, bueno, sobre todo después de la pandemia quedó más claro, pero en realidad estuvo siempre, digamos, siempre hubo momentos de, ¿cómo podría decir?, de situaciones traumáticas. Yo recuerdo el 2001, por ejemplo, ¿no? No sé, me imagino la situación, bueno, las situaciones de holocausto, de situaciones de mucha gravedad, pero también, digo, todo esto que vamos asistiendo de la decadencia de la cultura occidental y del patriarcado que se resiste a caer, pero que por suerte un poquito se está abriendo, ¿no? Por lo menos se está visibilizando. Y a mí me parece que en ese sentido, justamente poder pensar los colectivos y la relación entre pares abre a nuevas vertientes, a nuevas legalidades, justamente, ¿no? Por ejemplo, hay algo que trabaja Foucault que tiene que ver con lo que él llama los ilegalismos. Él dice que hay dos maneras de pensar la ley. Hay una ley que implica lo permitido o lo prohibido, entonces hay una ley, transgresión de la ley, lo que transgrede la ley se llama ilegal. Pero hay otra manera de pensar la ley que tiene que ver con los ilegalismos. Los ilegalismos tienen que ver con aquello que es tolerable para una situación dada en un grupo social dado. Entonces, la ley, transgredir la ley no necesariamente quiere decir producir cuestiones ilegales, sino armar ilegalismos, que serían nuevas legalidades que son pertinentes para ese grupo social en particular y para ese momento en particular. Pero eso se da en una dimensión de paridad. No se da porque justamente la ley instituida es la que supone ley, permitido y prohibido. La ley, en tanto ilegalismo, tiene una posibilidad de ser fluida, de diversificarse, de ser múltiple y de ir construyéndose a medida que van sucediendo las cuestiones. Por ejemplo, en la época de la pandemia, mucha gente pensaba que cuando los adolescentes salían, pensaba que los adolescentes lo que pasaba es que eran transgresores. Y yo decía, no sé, capaz que sí, puede ser que algunos, pero me parece que los adolescentes necesitan el grupo de pares y un ilegalismo que producen es esta necesidad de armar encuentros entre ellos. Entonces, la gente entendía que lo único que hacían era no cumplir la ley, cuando que también es cierto, y no es que eso no ponía en juego ciertas dificultades, pero también es cierto que los adolescentes que fueron muy obedientes terminaron muchos con situaciones de depresión o de ataque de pánico gravísimos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que la posibilidad de pensar que las alianzas entre pares, que la dimensión de paridad es una dimensión constituyente de la subjetividad y de los vínculos y de lo social, también nos permite pensar salir de estos corsets donde las cosas son de una manera y si no son así, no, son corsets que arman oposiciones, que arman jerarquías, que arman binarismos, que arman generalidades, universalizaciones, que lo único que hacen es tratar de meternos en el hecho de Procusto. Y a veces el hecho de Procusto no sirve. Bueno, en general, creo yo. Pero bueno, a ver, eso no quiere decir que no tengamos conceptualizaciones, que no tengamos maneras de pensar, que todo da igual, que total, que viva la pepa. No digo eso, pero tampoco es cierto que todo está ya organizado, pensado y aparecen cosas nuevas y las tenemos que volver digamos, no sé, supongamos las nuevas configuraciones familiares. A ver, ¿quién hace de padre, quién hace de madre, quién hace de hijo? No sé, si no hay, acá, a lo mejor no hay padre-madre.
A lo mejor hay otra cuestión, a lo mejor hay otra cosa. Por ejemplo, los feminismos desarman mucho la idea de familia, pero no porque piensen que no se necesitan adultos responsables que construyan subjetividad, pero se resisten a que la idea de familia sea madre, padre e hijos y que inevitablemente las mujeres, sobre todo eso está muy trabajado en los grupos lesbianos, de lesbianas, digamos que a toda costa haya que encontrar quién hace de madre y quién hace de padre. ¿Por qué tiene que ser de madre? Puede haber dos madres, tampoco sabemos si es madre, a lo mejor son dos adultas. Lo que sí podemos decir, que sigue vigente, es que hay algo de la construcción subjetiva, que hay una situación de asimetría, porque el infans no puede, si bien hay una relación de ida y vuelta, porque el infans no es una tabula rasa que viene y los adultos responsables le enchufan todas las marcas, sino que hay un ida y vuelta, que un hijo tenga ciertas características o no las tenga, que un chico en general. Entonces, pero por otro lado es cierto que hay una asimetría, pero esa asimetría en la construcción psíquica no quiere decir ni que no haya paridad en el sentido, porque la paridad no quiere decir simetría para nosotros paridad quiere decir que no hay jerarquía. Entonces, no hay una jerarquía del padre sobre el hijo, porque el hijo afecta al padre y el padre afecta al hijo. Ahora, ¿hay una asimetría? Sí, porque el padre es el que se hace cargo del desamparo del infans. El infans no puede hacerse cargo del desamparo del padre, ni puede constituirse solo. Ahora, eso necesariamente es una madre, un padre, un hijo, no sé, ¿no? Yo me acuerdo que cuando escribí el capítulo de colectivos y trabajé la idea de familia como tribu, usé tomé como ejemplo, además de si leen el libro es muy lindo porque está, digamos, una paciente que yo tuve muchos años y que adoptó una nena sola, sin su pareja, porque su pareja no quería tener hijos. Y el proceso de adopción lo hizo conmigo y lo hicimos juntas. Y duró como 2 años pensar el proceso de adopción. Después ella hizo el proceso de adopción a su vez y yo la acompañé mucho. Y cuando termina su análisis, yo justo estaba escribiendo el capítulo. Y le cuento, y estaba terminando el análisis, y le digo, ¿te animás a escribir? Porque ella me decía que la posibilidad de adoptar fue la relación terapéutica, porque ella sola no podía, y juntas fuimos pensando de qué manera ella podía llegar a la posibilidad de tener un hijo. Porque primero pensó en inseminación, de diferentes cosas, finalmente llegamos a la idea de adopción, y eso después terminó en una adopción, y fue muy interesante porque después su pareja, que no vivían juntos y que no quería tener hijos, cuando conoció a la nena, se enamoró de la nena y decidió ser el padre. Fue muy lindo. Pero todo esto está escrito, y escrito por ella, ¿no? Y entonces, digamos, yo tomé este escrito que ella hizo, por eso lo cuento aunque esté grabado, porque es importante, chicos, y también tomé esto que les iba a contar, que es una charla TED que hace Marta Dillon sobre su maternidad con otra. Se le corta la señal. Tú tal vez podés sacar la cámara, me parece que no tenés señal. Que dona Susana, se te cortó todo. ah, No te escuchamos nada en lo que pudiste decir. ah, ah, Te decía que por ahí sin cámara, ahora sí, 2 ahora veces me se cortó. escuchan, Vamos a probar, a ver. Vamos a probar. porque acá tengo internet, El último minuto no se te escuchó, Susana. Lo que dijiste el ahora último sí, minuto, sí, se te escucha perfecto ahora. bueno,
¿Hasta dónde llegué? ¿Les conté la historia de mi paciente? Sí. Sí, eso sí. Bueno, les decía que además tomé una charla TED de Marta Dillon, que es una periodista que cuenta, habla de los distintos modos de armar familia y cuenta su historia en relación a que ella primero tuvo un hijo sola y lo crió con su familia, después tuvo un hijo con su pareja lesbiana, pero eh, armaron familia con un amigo de ellas que dona esperma y arman una familia de dos madres y un padre, y bueno, y ella propone esta idea de la familia como tribu, ¿no? Y es muy lindo. Si lo buscan en internet lo van a encontrar. Es una charla TED de Marta Dillon sobre cómo maternar y paternar. Eh, bueno, tomé esto para pensar los colectivos, eh, digamos, los colectivos abiertos como capaces de producir subjetividad, incluso en estas condiciones donde estamos hablando de la construcción del infans, ¿no? Como la construcción subjetiva del infans. Así que, bueno, no sé si te ayuda, Silvia, si contesto, pero es más que construir ilusión, es como construir subjetividad. Lo que pasa es que es cierto que en momentos de tanta caída social, aparece como una herramienta, ¿no? Como una herramienta que yo diría en la medida en que promueve la posibilidad del reconocimiento del otro como un otro par y construye pertenencia y abre a la hospitalidad, miren todos los conceptos que les estoy dando, digamos, habilita la posibilidad de ilusionar que una salida es posible. Eso es lo que yo decía de significantes nuevos. Me parece que ahí es donde vos más podés nadar en la novedad, ¿no? Cuando construís esta fraternidad, me parece. Y Juan, sí, ¿querés preguntarle algo a Susana si abrimos a los Sí, chicos? sí, estaba pensando, Susana, mientras iban conversando, eh, esto de los hermanos que cuando no sucede lo fraterno, ¿no? O sea, creo que es una condición que predispone la consanguinidad, vivir abajo el mismo techo, a veces tener los mismos padres, pero digo, como que lo estoy pensando por este lado no solo porque la reunión puede ser por la herencia, por alguna disputa o algún tipo de arreglo más adelante, sino esta idea del registro del otro vivo, con el cual debería ocurrir algo que no está pasando. Y me he encontrado en la clínica que hoy le estoy dando algún tipo de nombre, como la clínica del desamor, como esta idea de un duelo continuo, que no es un duelo definitivo, porque el otro está vivo, incluso te lo cruzás, hay eventos que te reúnen, interactuás, pero no se produce. Y muchos, por ahí pacientes he notado que lo sufren, que no sufren tener ese vínculo de amistad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces te quería preguntar a vos, ¿cómo pensar esto de que no hay una rivalidad, no hay una supresión, no hay una competencia, más bien hay como una indiferencia? No sé, te quería escuchar a ver cómo lo ves. está bueno. A ver, la indiferencia a veces es peor que, que el odio, ¿no? Porque, digamos, porque la indiferencia a veces está más cerca de la crueldad que del odio, ¿no? Porque por lo menos cuando yo odio a alguien, ese otro existe. El problema por ahí es más cuando el otro ni siquiera existe, pero no me parece que sea lo que vos estás contando, pero digo, porque a veces cuando decimos indiferencia puede ser algo suavecito o puede ser algo muy grueso. A ver, esperen que voy a sacar acá. Este, entonces, lo que me parece es que esta otra dimensión, que es la dimensión de lo fraterno fraterno, no es igual para todos los hermanos, ni para toda la familia, en el sentido de que a veces se da y a veces no se da. O sea, está como posibilidad, pero a veces no se da. Y a veces para algún hermano sería importante que se dé y para otro no. Entonces, por ejemplo, eso se ve mucho con las familias llamadas ensambladas,
porque muchas veces sucede que no se puede obligar a que se hermanen porque tienen a los padres en pareja, ¿no? Pero a veces se da, y a veces no, y a veces se da entre algunos, y a veces no se da con otros. Y ahí se da una mezcla entre, digamos, si se puede armar lo fraterno-fraterno y cómo se, digamos, se da en simultaneidad con ciertas situaciones de los tres tiempos que decíamos, que son de la rivalidad, de la O sea, complicidad. no militarla el encuentro de hermanos y hermanas, sino más bien ver qué sucede, intervenir ahí, pero no ser un activista. Yo me siento un poco activista a Exactamente. veces, ¿viste? No, porque, a ver, uno creo que es importante visibilizar que es una posibilidad. Ahora, no estás obligado. A ver, uno no es amigo de, porque en realidad tiene mucho que ver con la amistad. Me parece que lo fraterno-fraterno está muy cerca de lo que llamamos amistad. Pero uno no está obligado a ser amigo de todos. A veces sí y a veces no, porque, digamos, porque para armar amistad, salvo esta amistad que hoy planteábamos, que es una hospitalidad incondicional de dejar al extranjero que venga, ok, pero esto es una utopía y está bueno que pensemos como un posible. Ahora, aunque es imposible. Ahora, la amistad, esa más cercana, esa de encontrarse con alguien, tiene que ver también con que haya algo del orden de la semejanza que te entrama. Si el otro es muy ajeno, bueno, por ahí no lo excluís, no lo dañás, pero no necesariamente lo elegís. Porque lo fraterno quiere decir hermanarse por elección, por deseo. Y a veces hay deseo y a veces no, lo cual no quiere decir que haya indiferencia. Por eso digo que tal vez indiferencia prefiero dejarlo para ese modo de vínculo que es más cruel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque Muy claro, Susana, gracias. cuando alguien es Mira. indiferente, el otro es casi un puro objeto, ¿se entiende? Quería contarles algo cortito, que yo lo trabajé desde la abuelidad, porque cuando se empezó a obstaculizar, en este caso que les conté, el tratamiento entre los hermanos, me pareció una salida trabajar en la tercera generación. Y armamos la posibilidad de que la abuela estuviera con todos los nietos. Y eso estuvo bueno porque fue como una salida de esto que trae Juan. A veces no se puede entre esos hermanos, pero se pudo armar para esta abuela la paridad entre los nietos. Fue una salida que estuvo buena. Qué Para bueno. cuando el caso se me trabó, encima es online y están en Europa, entonces como que lo online y no poder verlos, y fue como que yo ahí sentí algo como una liberación, no sé, se fue por ahí, porque estaba trabado, como dice Juan, y me sentía forzando algo que uno de los hermanos quería y otro no. Entonces traje a la abuela, trabajé con los hijos y la abuela me mandó la foto, que nada, me emocioné ese día, con todos sus nietos en el mar. Me pareció algo, Y no sé. bueno, a lo mejor los unió, los entramó, porque para armar trama se necesita algo en común también. Y bueno, Deseo también. se ve, bueno, deseo, pero algo en común en el deseo, en relación al deseo. Y probablemente esta abuela los entrame para eso, pero por ahí después, por ahí después, cuando no esté la abuela, no la siguen, qué sé yo. Por ahí sí o por ahí no. Digamos, me parece que hay momentos en que hay algo que, por eso yo decía que los vínculos son potenciadores en un momento y por ahí en otro momento dejan, los mismos vínculos dejan de serlo, porque por ahí en este momento estar cerca de la abuela es un vínculo potenciador entre ellos y tal vez cuando la abuela no esté, por ahí no lo es. No, claro, Y no quiere decir que está mal. ¿Se claro. entiende? Sí. Lo que Bueno, quiere decir, abrimos a preguntas. ¿Les dale. parece? Estamos ya con el tiempo que pasó volando. ¿Quieren compartir algo con Susana, un comentario? Bueno, aprovechar esta oportunidad linda de tenerla. ¿Alguno que se anime, chicos? Puede ser escrito también, ¿no?
si no tienen Hola ganas. Susana, hola a todos. Hola. Ay, ¿qué tal? Qué lindo. Bueno, vamos a ver si me deja pronunciarlo. Me pareció súper interesante pasar de lo familiar a lo colectivo. Es algo que vengo pensando hace un montón y sobre todo que pusiste el término de tribu. Un ejemplo que es lo que me convoca a pensarlo y a ponerle teoría. Comparto y formo parte de una tribu de madres en duelo gestacional y pasa mucho que se armó, de hecho, la creación de esta tribu viene a colación de que lo familiar pulsa desde el tabú, desde el no nombrar la muerte gestacional y demás, a estas madres, ¿no? No da lugar, lo familiar no da lugar al duelo gestacional. Entonces, se arma esta tribu desde la semejanza, desde la unión y desde la trama intersubjetiva de un duelo gestacional que se habla, se puede poner en palabras en este grupo, y cómo ante la falta de ser alojado en lo familiar y en lo institucional, porque también está esa falta, se tuvo que armar esto colectivo, esta tribu, y desde ahí produce efectos muy potenciales. Entonces, esta línea que hiciste, esta alianza entre pares, que se forman Qué entre estas madres, interesante. O sea, ¿cómo se llama? ¿Madres en duelo? El grupo. en realidad la tribu tiene un nombre, como está siendo grabado por ahí, trato de disfrazar Sí. un poco, pero somos madres que han transitado duelos gestacionales y perinatales, ¿no? O dentro, intra gestación, o apenas nacieron. Y es un tema muy tabú en lo social, en lo familiar y en lo institucional. Entonces, cómo esta falta hizo que lo colectivo y la trama intersubjetiva y poder poner en palabras dentro de un grupo virtual, que no es presencial, es un grupo de WhatsApp, hay encuentros igual presenciales, hizo que esta semejanza sea muy potencializadora en la posición subjetiva de nosotros, ¿no? Después hay profesionales que también regulamos, que estamos compartiendo, que hacemos coordinación y demás. Pero nació desde la semejanza de madres, por la falta. Claro. Vos sabés que, primero, gracias por el ejemplo, porque es hermoso, eh, tanto por lo que significa como, digamos, porque tiene que ver con algo de la vida y la muerte se dan en simultaneidad y pareciera que en nuestra cultura de la muerte no hay que hablar, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que hay algo, tal vez el tabú venga por ahí. Igual, ¿sabés lo que yo pensaba? Que no sé si porque falta en otro lugar aparece. En realidad lo colectivo necesita estar siempre, no alcanza con, no es, pues cuando nosotros empezamos, que trabajábamos con los hermanos porque los padres eran imposibles, pensábamos que había que trabajar con los hermanos porque los padres no funcionaban. Después nos dimos cuenta que aunque funcionen, está muy bueno trabajar con los hermanos. Y en ese sentido, yo no sé, a ver, es como si dijera, cada vínculo da para procesar ciertas cosas y no otras. Es cierto que hay un tabú, me imagino, en relación a esta problemática que vos traes, pero también creo que a cada colectivo uno le puede pedir ciertas posibilidades de procesamiento, ¿no? Probable, porque, a ver, yo pensaba, no sé, los colectivos que se armaron, por ejemplo, cuando fue la Embajada de Israel o la bomba de la AMIA, no es que las familias no podían hablar solamente porque era muy difícil hablar, sino que era más posible hablar, se armaron grupos, digamos, donde la gente hablaba con otros que le había pasado lo mismo. Esto era más posible hablarlo ahí, pero no necesariamente porque era tabú para la familia, sino que en la familia era tan doloroso que no era posible pedirle a la familiar. Se entiende como el valor de lo colectivo no es en lugar de, es otra posibilidad más, otra herramienta. Y me parece que a cada vínculo
Eso pasa mucho en las familias, por ejemplo, bueno, se enojan las parejas porque yo le dije y no me da bola, y que, bueno, no le podés pedir todo al vínculo de pareja. Hay cosas que están en el vínculo de hermanos, en el vínculo de familia, en el vínculo de amigos, en el vínculo profesional. Si uno le pide todo a un vínculo, volvemos a lo único, a lo jerárquico, a lo general. Entonces, me parece que la multiplicidad, la diversidad, nos lleva a esto, a que lo colectivo, la familia es un colectivo, estos colectivos son otro tipo de colectivos, la escuela es un colectivo, las instituciones son colectivos. La cuestión es si pueden ser abiertos. El problema es cuando son cerrados. Pero a veces también aceptemos que se cierran por dolor. No necesariamente se cierran porque son cerrados. A veces, digamos, el dolor hace que uno se meta para adentro. Como una defensa sería, como una Sí, defensa bueno, psíquica. para soportar. Claro. Entonces, por eso, encontrarse con otros que pasen por el mismo dolor abre. ¿No? Entonces, pero bueno, pero tenemos que pensar que eso existe, por eso hoy hay tantos colectivos de distinta problemática o índole que ayudan un montón, porque son espacios transicionales, digamos, ¿no? Donde se puede procesar cuestiones que a lo mejor en espacios más propios no se puede. Tú, discúlpame, tenemos dos preguntas, las leo rápido y... Dale. Yo quería dice Erika, yo quería preguntarle dónde puedo conseguir el libro Conjeturas Psicopatológicas, porque no lo encontró. Y la, No y lo va a la otra, encontrar porque está agotado y estamos haciendo en marzo va a salir el nuevo, que estamos rearmando con Silvia Gomel, y en realidad no digamos, es el mismo y no es el mismo, porque bueno, con el paso del tiempo, después de 15 años, hay muchas cosas que no pensamos igual, entonces en marzo va a salir, lo estamos terminando de escribir, pero Conjeturas Psicopatológicas está agotado y no está más en ningún lado. Así no está en que PDF, nada. dale. Bueno, me resulta interesante, dice Mariana Silva, pensar el concepto de paridad al interior de las lógicas institucionales, como una forma de hacerle de las lógicas institucionales. El Ok. concepto de paridad en las lógicas institucionales, como una forma de hacerle frente a la lógica jerárquica y verticalista a través de la heterarquía, donde no se actúa ni piensa sobre el otro, sino con el otro en un hacer colectivo más allá de las tensiones. Gracias, siempre un placer escuchar. Bueno, se ve que leyó el libro, está muy bueno, pero bueno, voy a explicar un poquito qué quiere decir heterarquía. Nosotros trabajamos, digamos, para desarmar la idea de que todo es jerárquico, digamos, usamos un término que no inventamos nosotros, que es el término de heterarquía, que tiene que ver con eso, con poder pensar en lugar de, digamos, de una organización jerárquica al estilo de una pirámide, una organización rizomática donde, digamos, hay momentos de liderazgo donde alguno de los miembros, no sé, del colectivo, del grupo, de la institución, digamos, está en un lugar de coordinación, pero esa coordinación, ese liderazgo circula. Tiene que ver con la idea de poder de Foucault. Foucault dice que cuando el poder se congela, termina siendo jerárquico, digamos, patriarcal. Cuando el poder circula, lo que se arma es una organización heterárquica. Ahora, lo jerárquico y lo heterárquico conviven, no hay manera de que no, ¿no? Es como el mundo gypsy que decía de Rivera Kusikanski. El tema es cómo se trama, ¿no? Y hay, digamos, si uno lo liga a instituido e instituyente, lo jerárquico y lo heterárquico, uno podría decir que hay momentos que lo instituido, es decir, esas legalidades que están instituidas en la cultura, son un marco de referencia que permite la convivencia. Ahora, cuando ese instituido termina siendo la única verdad, digamos, y no hay posibilidad de que lo instituyente vaya transformando lo instituido y aparezcan nuevas legalidades, o sea, que haya posibilidades heterárquicas, ¿no? Y que no todo pase por la jerarquía, digamos,
ahí algo del poder se coagula. Entonces, y por otro lado, como bien decía, esto está siempre en tensión, jerarquía y heterarquía, como alianzas potenciadoras y despotenciadoras, están en tensión permanente. No existe, no hay solución de la tensión. Tenemos que aprender a vivir con esa tensión, que quiere decir vivir en una situación de paradoja permanente, pero la paradoja en este sentido es creativa, porque justamente evita la coagulación de algo. No es o esto o aquello. Es vamos por el borde. Y en ese borde vamos viendo, por momentos es potenciador, por momentos no lo es, por momentos es jerárquico, por momentos es heterárquico, por momentos hay familia, por momentos hay colectivos de otro índole, aunque llamamos a las familias colectivos también, pero es un colectivo diferente de los colectivos, estos otros, por ejemplo, los foros o estos colectivos más específicos de ciertas situaciones. Pero la cuestión es salir del binarismo, no es o esto o aquello, es, bueno, aceptar que todo es paradojal. Y en esa aceptación, Su, me parece también, ¿no? Esta diferencia que ustedes trabajan tanto de la diferencia entre implicación e involucración, porque por ahí el analista se pone como tosudo y esto que dice Juan, a veces hay algo que no es posible y hay que aceptarlo también. Sí, la involucración es otra cosa. La involucración es cuando yo, bueno, es un ejemplo de involucración, pero tendría que Claro, un ver ejemplo. con, a ver, bueno, vamos a ver implicación e involucración. Implicación es un concepto que trabajamos con Cristina Rojas en el voy a hacer historia, a mí me gusta hacer historia. En el 2001, con todas las cosas que pasaban, empezamos a pensar desde el pensamiento de la complejidad, ¿cómo llamábamos a la clínica que se nos presentaba? Le llamamos clínica de las redes, porque lo que empezamos a darnos cuenta es que no podíamos trabajar ni con un paciente ni con una familia. Empezamos a trabajar con colectivos, con instituciones, con entramados, digamos, empezamos a trabajar interdisciplinariamente, porque había que trabajar con el colegio, con la psicopedagoga, con el médico, con el problema de la desocupación. A ver, la clínica empezó a ser una clínica enredada, digamos, pero enredada en el buen sentido, ¿no? En el sentido de pensar la clínica como una trama. En esa trama el analista está incluido. Entonces, lo que desarmamos fue la idea de un analista observador por fuera de la escena, que está como un muerto, digamos, como diría Lacan, y está ahí solo para promover que aparezca lo que el paciente quiere proyectar sobre esa pantalla que el analista es. Lo que nosotros empezamos a pensar es que el analista está ahí con su subjetividad en esa trama, en esa red, y a esto lo llamamos implicación del analista. Implicación del analista que diferenciamos de involucración del analista, porque la involucración del analista supone que el analista está situado con su subjetividad, pero sin diferenciarse. Digamos, ser analista no quiere decir que a uno no le pasa nada o que no afecta como uno es con el paciente. Ahora, esto no quiere decir que yo al paciente le voy a contar si me peleé con mi marido, porque, bueno, porque hay una asimetría, pero no en términos de jerarquía, por eso lo llamamos disimetría. Decimos que la relación terapéutica es una relación disimétrica. ¿Por qué? Porque es una simetría en diferencia. Ni es asimetría, ni es simetría. Es una simetría en diferencia. Pero ¿esto qué implica? Que el analista está jugando en la escena. Y es más, cuanto más graves son las situaciones, más el analista, decimos ahí en ese trabajo, da testimonio con su propia presencia de lo que ahí sucede. Dar testimonio es la posibilidad de poner palabra donde no la hay. Pero para hacer eso hay que estar en la escena. No se puede estar fuera de la escena. Ahora, estar adentro de la escena no quiere decir confundirse con el otro o intentar, digamos, porque involucrarse nos puede pasar a cualquiera, pero se llamaría acting del analista. Es el momento, pero nos puede pasar a cualquiera, ojo, no, está siempre como posibilidad, pero hay que saberlo. Y no Sí, es solo reconocerlo. contar, no es solo si yo cuento si me peleé con mi marido, porque a veces yo puedo contar algo que me pasó a mí, pero lo uso desde el lugar de implicación. No sé, en el 2001
cuando uno, u hoy, digamos, con todas las cosas que pasan, uno puede decir, ¿y a usted qué le parece lo que está pasando? Como si a uno no le pasara nada. Entonces, uno dice algo de lo que a uno le pasa. En el 2001 hablábamos todos de, bueno, ¿qué pasa con esto de que todos se iban en Ezeiza y se iban, digamos? O que nadie, digamos, empezó a existir, no sé si algunos se acuerdan, pero existió lo que se llamaba el Club del Trueque. Entonces, lo que pasaba era que, digamos, había posibilidad de que alguien cambiara empanadas porque un electricista le arreglara las cosas en su casa. Y eso, digamos, de alguna manera era un modo de funcionar donde, bueno, muchas veces, muchos pacientes no podían pagar. Y entonces, bueno, yo conozco terapeutas que, no sé, por ejemplo, atendían pacientes que eran artistas y terminaron recibiendo como pago un cuadro, ¿no? Pero, bueno, o a veces uno cuenta algo que le sucede a uno que sirve para que el paciente pueda sentir que no es único en el mundo que le pasa eso que le pasa, ¿no? Pero bueno, me parece que esta idea de paridad también hay que llevarla al lugar del analista. Y entonces, si lo llevamos al lugar del analista, hablamos de implicación del analista, pero diferenciamos implicación de involucración. Y ahí hay que estar atento porque los ideales del analista pueden superponerse con la dirección de la cura, ¿no? Y ahí es donde es más fácil el riesgo de involucración. Pero Bueno, bueno, tenemos que cerrar o ir cerrando por el Claro. horario. ¿Qué les parece, chicos? ¿Vamos cerrando? ¿Alguien quiere decir algo más? Es como, dan ganas de seguir escuchándola, pero también tenemos que respetar el tiempo de Yo la también charla. estoy cansada, chicos, no se crean. Has traído tantas cosas y tantos temas y tanta historia que tenés esta cosa de la claridad en lo discursivo y el ordenamiento que uno se queda como atrapado, ¿no? Bueno, ¿con qué te gustaría cerrar, Su? ¿Qué te gustaría contarnos, decirnos, para terminar esta charla tan linda? Por ahí me gustaría más que ustedes me digan qué les quedó de lo que yo les conté, a ver qué. Déjenme que yo los escuche al revés, sé los que quieran, no sé, vos, Agus, Silvia, Juan. Encantador todo, fue muy, muy fructífero, esa palabra me sale, mucho aprendizaje, también de nosotros que estamos formando a ellos, pero cosas novedosas trajiste, para mí por lo menos, cosas novedosas. Muy pertinente en estos tiempos, sí, además. Yo me quedé con uno de los comentarios, ¿no? Que pensaba en lo fraterno en relación a la dimensión institucional y un poco vos traías esto que tiene que ver un poco con lo rizomático, ¿no? Pensaba con las lógicas de multiplicidad, ¿no? A partir de este encuentro entre pares y la posibilidad de autogestionar, pensaba en esta diferenciación con las lógicas de representación que muchas veces se da en lo institucional, ¿no? Algo así como esperar que la construcción venga desde algún nivel jerárquico, ¿no? La posibilidad de resolver una situación a partir de una propuesta que surja desde alguna jerarquía, ¿no? Y cuánto muchas veces en las intervenciones, en los grupos de trabajo, aparece esta potencialidad, pensando en alianzas potenciadoras, de poder crear de esta posibilidad multiplicadora, a veces a partir de cierta función de un líder que propone, un poco me quedé pensando con estas posiciones de liderazgo que no quedaban cristalizadas en las relaciones de poder, ¿no? Pero me resulta una apertura enorme pensar desde acá, porque siento que es como estas posibilidades de salir de cierto sentir de parálisis que uno advierte muchas veces en las instituciones, en esta cuestión de caída, llamémosle, de muchas de los formatos que
de estos formateos que tenemos en las dinámicas institucionales y cierta, como muchas veces lo hablamos, ¿no? En el seminario de instituciones, como encierros frente a la impotentización del hacer, ¿no? Entonces pensaba en esta lógica de lo rizomático, en el hacer con otros, en el pensar con otros, que muchas veces aliviana, ¿no? Esto que muchas veces en las instituciones es denso, es pesado, ¿no? Porque, Bueno, ¿sabes qué? Permite que circule el poder, si no el poder queda coagulado, y cuando el poder se coagula, no hay movimiento. Si el poder circula, si alguien lidera una situación y otro, y se puede pensar entre todos, porque el poder no es mala palabra, el poder es potencia. Es mala palabra cuando se coagula y termina siendo dominio. Pero si no, me parece que la paridad, visibilizar la dimensión de paridad, permite que el poder circule. Y está bueno, el poder cuando circula es potencia. Aunque siempre hay despotencia también, no nos ilusionemos. Acá hay más mensajes que están como Dale. atrapantes también. Dicen, gracias, muy pertinente en estos tiempos. Bueno, valoro la humanidad en el rol del analista. Gracias, es otra forma de pensar la clínica, las instituciones, las familias, los vínculos, las entidades. Un abrazo. Poder pensar lo fraterno nos hace ir para adelante, volver a tejer el tejido social que nos opone. Bueno, esto es una pregunta más administrativa que ya la respondí. Bueno, Bueno, me pero parece que está muy sí, bueno. sí, Está todo eso es muy, lo que generaste con la charla y si les, seguro que si más les quedó también. esa Sí. sensación, estoy contenta, digamos. Bueno, Susana, te aplaudimos. Bueno, Gracias, gracias, gracias a gracias. ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Bueno, gracias, un Susana, abrazo un a gusto todos. enorme, ¿eh? Bueno, igualmente, gracias. Gracias, Susana. Gracias, Siguen los gracias. Gracias. agradecimientos, Susana, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que la sigamos. A Besos. Chao, vos. Y chao. buen fin de semana, ¿eh? Para todas y todos, ¿eh? Gracias. Chao, chao.